Buenos días para todos. La Universidad Central de Venezuela, a través del Instituto de Investigaciones de la Comunicación y la Maestría en Gestión y Políticas Culturales, les dan la más cordial bienvenida a esta tercera semana del ciclo de conferencias de política pública cultural, respuestas no convencionales a la pandemia del COVID-19. A propósito de los 10 años de nuestro programa de maestría, hemos tenido durante estas 2 semanas una gran fiesta académica. Hemos transitado por temas tan actuales como sostenibilidad cultural, territorios creativos, gestión cultural adaptada a lo que se refiere a esta pandemia del COVID-19, y todas han apuntado al enfoque del impacto que esta pandemia ha causado y cómo la gestión y las políticas culturales pueden adaptarse a las mismas. Invitamos a todos nuestros asistentes a dejar sus comentarios a través de las etiquetas en redes sociales. Somos Gestión Cultural UCB y Cultura Post Pandemia UCB. Para iniciar, quiero hacerles la siguiente interrogante. ¿Cuáles son los desafíos de los derechos culturales ante la pandemia del COVID-19? Pues bien, este será el tema del día de hoy con un invitado muy especial. Él nos acompaña desde España y ya tenemos con nosotros al doctor Alfons Martinel Sempere, al cual le agradecemos su tiempo por acompañarnos a propósito de estos 10 años de maestría de parte del comité organizador de la Maestría de Gestión y Políticas Culturales de la UCB. Queremos decirle que es un honor para nosotros tenerlo aquí. Hablando un poco del doctor Martinel, les podemos decir que es doctor en Pedagogía y profesor titular jubilado por la Universidad de Girona, experto en el campo de la formación de gestores culturales, cooperación cultural y desarrollo, políticas culturales, director honorífico de la Cátedra UNESCO, Políticas Culturales y Cooperación, colaborador de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, experto asesor de organismos internacionales como UNESCO, OEI, OEA, PNUD, entre otros, miembro de la Junta Directiva del Cercle de Cultura de Barcelona, investigador y consultor internacional en gestión y políticas culturales, autor de numerosos libros y artículos. En la moderación tenemos a nuestro apreciado profesor Carlos Guzmán Cárdenas, coordinador de la Maestría en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela, director del Observatorio Venezolano de Políticas Culturales y profesor asociado de la UCB y de la UCAP. Bienvenidos a todos y disfrutemos de este magnífico tema. Adelante, profesor Guzmán. Gracias, Rocío. Buen día a todos nuestros amigos de toda América Latina que nos siguen en este ciclo de conversatorios que estamos realizando a propósito de los 10 años de creación de nuestro programa de formación en gestión y políticas culturales. Hoy nos acompaña, quizás a mi manera de ver, una de las personas más consultadas en todos los trabajos, estudios que se realizan en gestión cultural. Casi las referencias que nosotros tenemos de textos, libros, trabajos de grado, siempre aparece Alfons Martinel, lo cual nos indica que estamos en presencia de alguien que ha trabajado durante años en la construcción conceptual de esto que llamamos gestión cultural. Alfons Martinel creo que conoce casi todos los países de América Latina. No sé si le quedará uno por ahí por visitar, pero Alfons Martinel es en definitiva un viajero permanente por toda América Latina, tratando de fomentar, de pensar, de elaborar, de discutir sobre el tema de la gestión cultural. Pero hoy lo quisimos invitar a propósito de un tema que nos parece, en el caso de América Latina, muy importante y relevante en estos momentos, que es el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos culturales.
Anoche, oyendo a la secretaria general de la CEPAL, en el último informe que ellos acaban de publicar, los datos que aportaban eran realmente alarmantes. Ella señalaba que se espera que la pobreza aumente de 186 millones a 231 millones. Y se esperaba un incremento de 96 millones de personas de lo que se conoce como pobreza extrema. Todo esto en América Latina. E inmediatamente la reflexión que viene es, ¿y qué va a pasar entonces con los derechos culturales en este contexto en el que nos estamos moviendo? ¿Qué es lo que tendrán que hacer estos gobiernos, aquellos que podemos catalogar de demócratas, a propósito del tema de los derechos humanos, los derechos culturales? ¿Qué va a pasar con la libertad cultural? ¿Qué va a pasar con la libertad artística, con la libertad de creación? En el caso venezolano, como ustedes saben, nuestra situación es totalmente atípica, pero podemos hablar del caso de México, podemos hablar del caso de Venezuela, Colombia, Brasil, cada uno con sus particularidades. En definitiva, tenemos un tema que nos parece sumamente importante. En una época se habló de derechos de primera, segunda y tercera generación. En este último informe que acaba de publicar el doctor Alfonso Martinel, pues es muy tajante la introducción. La introducción comienza diciendo que las políticas culturales actuales están desfocadas de lo que se está hablando en temática de derechos humanos. Es decir, que pareciera que las políticas van por un lado y los derechos humanos y culturales van por otro lado. Si eso es así, entonces por eso lo invitamos al doctor Alfonso Martinel para que nos aclare, nos explique cuáles son esos retos que tenemos nosotros como sociedades y qué deberá hacerse en el futuro en términos de políticas culturales. Bienvenido, profesor, y el espacio virtual es todo suyo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias a la Universidad Central de Venezuela por la invitación. Una invitación que acepté gustosamente y que para mí es un honor estar en la celebración de 10 años de una maestría en gestión cultural. Hace unas décadas hablar que la formación en gestión cultural tendría una continuidad de 10 años nos parecía una utopía. Y además 10 años de maestría en gestión cultural en un país como Venezuela que ha vivido situaciones de convulsión interna muy importante. Por lo tanto, felicitaciones a los profesores, a la institución, a los egresados y a los estudiantes, porque creo que lo que están haciendo tiene un valor enorme. Cuando me planteaba este tema de los desafíos de los derechos culturales, que trataré con una presentación para situar y transmitir algunos conceptos para los que están menos acostumbrados a estos conceptos, creo que es importante en este momento que estamos viviendo de pandemia, de confinamiento, de crisis global, pero que la solución está en lo local y en lo global, donde la atención, la respuesta a las necesidades son locales, pero la crisis está compartida a nivel global, y donde esta crisis ha pasado barreras, ya no mira niveles de pobreza y nivel de renta per cápita, sino afecta a toda la especie humana en un planeta que tenemos que compartir y tenemos que defender ante nuestras propias acciones en contra de ellos. Cuando Carlos citaba este último trabajo que acabamos de presentar, que luego en el chat ya les pasaré el link para que se lo puedan descargar, es verdad. Es decir, estamos viendo en una cuestión muy importante. Los gobiernos, ante la pandemia, han declarado por omisión o por voluntad, no lo sabemos, que la cultura no es un servicio esencial. Es decir, es un servicio prescindible.
Por lo tanto, ante esta respuesta, han intentado responder a los problemas de habituallamiento, de alimentación, de transporte, de energía, de conexiones, de comunicación, etcétera, pero la cultura la han dejado al lado y ya está diciendo mejor no gastar en cultura porque gastar en cultura es un gasto superfluo en este momento, etcétera. Pero también hemos vivido otra reacción, la reacción de la ciudadanía. La reacción de la ciudadanía diciendo, no, no, la vida cultural, mi vida cultural es importante. Y yo quiero tener conexión a Internet para poder disfrutar de mi vida cultural privada. Yo quiero poder salir a la plaza y compartir con otros. Yo quiero que hayan conciertos y que tengan intervenciones. Yo quiero que se abran los museos. Entonces, ha habido como un divorcio importante entre unas políticas culturales que parecían que son esta idea graciable, ¿no? Es decir, la institución da cultura al pueblo, ¿no? Esta idea de lo que yo denomino el complejo del príncipe. El príncipe que da cultura al pueblo, ofrece cultura al pueblo. Esta idea de la megalomanía de los políticos de ofrecer, a veces con tintes ilustrados y a veces con títulos con tintes menos ilustrados, con tintes, algunos de ellos, realmente lamentables, ¿no? De confundir cultura con folclore, entender que la cultura solamente es la fiesta y no es la creatividad, etc. Toda esa serie de problemas que ustedes ya saben y que no es necesario compartir. Por tanto, aquí hay un problema. Y esto no es casualidad que ahora sea tan evidente, sino que esto responde a lo que en este informe decíamos, las políticas culturales se centran en un modelo de políticas culturales del Estado-Nación del siglo XVIII, luego XIX, luego XX y XXI, pero con un modelo en el que la cultura no se da, la cultura se adquiere por derecho. La diferencia es que acceder a la cultura no es acceder a algo que alguien te da, sino acceder porque tienes un derecho fundamental, que son los derechos culturales. Por esto, vamos a hacer un pequeño recorrido y en medio haré algunos comentarios en relación al tema de la pandemia y sus efectos, ¿no? Creo que bien, ¿no? Mi presentación. Bueno. Los derechos culturales responden, sobre todo, su gran preocupación desde que se empezó en los años en el 48 y luego en el 60 y en la década de los 90 a esta crisis de la nación, sobre todo, pero también a la presencia de factores culturales en muchos conflictos internacionales y locales. Por esto los estados son reacios a reconocer el derecho a culturas, porque detrás de respetar ese derecho quiere decir que tendrían que resolver algunos de esos conflictos. Y sobre todo porque los derechos culturales son una concreción, una especialización, una nueva generación, como decía Carlos, de los derechos humanos. Y sobre todo porque responden a un valor de proximidad. Y ahora, de golpe y porrazo, en una pandemia, nos hemos dado cuenta que esta repercusión local y global también afecta a la cultura. Vamos a hacernos algunas preguntas, algunas clásicas que llevamos haciendo desde hace años, ¿no? ¿Por qué están tan poco definidos los principios de las políticas de los derechos culturales? ¿Por qué las políticas culturales no se fundamentan en derechos? Se fundamentan en conceptos de cultura y solamente acceso a cultura. No se centran en el derecho y la garantía que tiene el Estado, de acuerdo con un nuevo contrato social, de garantizar al ciudadano a satisfacer sus necesidades culturales y encontrar su forma de felicidad, de encuentro con lo colectivo en la cultura. Y también es verdad que todas las transgresiones que hay en la cultura durante décadas no han sido casi denunciadas. Denunciamos perfectamente que se está cortando un bosque en el Amazonas, pero no demostramos que se están aniquilando lenguas. No demostramos que hay censura y que hay lugares en el mundo donde no hay libertad de creación,
donde no hay libertad de acceso a la cultura, que se despriva el acceso a contenidos culturales. Por tanto, no hay denuncias, no hay transgresiones. Y también es verdad que no tenemos, o es muy reciente la existencia de una sociedad civil global que define derechos culturales como lo encontramos en el medio ambiente. En este momento que relacionamos cultura y medio ambiente y que relacionamos cultura y cambio climático, vemos que el sector del medio ambiente tiene una organización de una sociedad civil global y que va supranacional y que en cultura esto no se ha creado. Por lo tanto, hay unas preguntas que son vigentes, pero además de añadir otros, que es cómo situamos los derechos culturales en este contexto de pandemia, post-pandemia, o no sé cómo le podemos decir lo que viene detrás. Algunas reflexiones importantes para los que están muy habituados. La primera definición de los derechos culturales se basa en ese artículo de 1948. Fíjense bien, en 1948 la Sociedad de Naciones, después de la Segunda Guerra Mundial, definió el derecho cultural no en base a una definición de lo que es cultura o no es cultura. Eso lo dejó al margen. Porque sabía en este momento, que la utilización política de la cultura, del Estado Nacional de la Cultura, en el primer tercio o la primera mitad del siglo XX y final del XIX, fue enorme. El uso de la cultura para aniquilar el otro, para no reconocerlo. Por lo tanto, fíjense bien, rehúye este debate que en las universidades, ¿qué es cultura, qué no es cultura? Déjenlo esto, ¿qué es cultura, no es cultura? Que cada ciudadano ya definirá lo que es cultura, no es cultura, ¿no? Yo, que hay un intelectual español que dice, la cultura es un conjunto, es un sistema de aceptaciones y rechazos de la sociedad. No quiere decir que lo rechazado sea bueno, sea malo, y lo aceptado sea bueno, sea malo, sino que está en ese sentido. Y esta es la primera definición. Tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad o de la sociedad. Esa es la primera definición del 48, la definición de cultura. Este derecho básico de esta declaración se define en un documento internacional de más interés, porque es un compromiso que tienen los estados, es un pacto de los estados, que es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya conocen los DESC. Y aquí hablan de cosas más: derecho a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso y de la creatividad, beneficiarse de la protección de la creación, garantía de ejercicio del derecho cultural, la libertad de creación, de investigación, etcétera, en este artículo, que es el artículo fundamental de los derechos culturales. Pero ¿qué nos interesa aquí? Nos interesa observar cómo, a partir de estos lugares, estos derechos culturales nos aportan a la gestión cultural algunos conceptos fundamentales. Y es en estos conceptos donde yo les sugiero que ustedes reflexionen cómo esos conceptos se relacionan con la realidad actual, ¿no? El concepto de vida cultural, que luego profundizaremos un poco. El concepto de participación, es participación, no participación. Fíjense bien, una evidencia de la vida cultural en el confinamiento ha sido que los hogares, las casas, las poblaciones y las personas que tienen acceso a Internet podían participar de forma de los que no tenían. Por tanto, ha aparecido un factor de una nueva brecha, la brecha digital, o una nueva forma, pobreza cultural, en las poblaciones que no han podido compartir de Internet la realidad de... Por lo tanto, este concepto de qué es participar en la vida cultural está adquiriendo mucha importancia, porque lo que hemos visto, hemos vivido meses aislados en nuestra casa participando en la vida cultural. Y participando mucho. Y hemos visto cómo la creatividad de la comunidad, la creatividad de la gente que comparte lo que él ha hecho,
hemos vivido un beneficio colectivo. Yo en mi caso me he beneficiado colectivamente de contenidos culturales, apuestas culturales que me ayudaban a mis momentos de ocio creativo y sobre todo me ayudaban a satisfacer mis necesidades culturales. Sin salir de casa he podido ver, y muchos equipamientos, centros culturales han dicho, oye, cuidado, como la gente está confinada, convertimos nuestra exposición en nuestro museo en algo que se pueda consultar a distancia y convertirlo en un beneficio colectivo. Por lo tanto, la participación alterado, porque para participar no tienes que ir solamente a un teatro, poniendo un like en un vídeo, reproduciendo un vídeo, tú puedes ayudar a la creación perfectamente, o comprando, consumiendo productos culturales a través de Internet o de servicios. Hay un cambio importante, También es verdad que hemos aprendido dos cosas de la palabra de participación. La participación en la vida cultural, hay una vida cultural privada y hay una vida cultural colectiva. Y hemos entrado en situación de encontrar a faltar y valorar, como no hemos valorado nunca, lo que es la vida cultural compartida. Quiero salir, quiero encontrarme con los otros, quiero ir al sitio, al otro. Este beneficio colectivo. Por lo tanto, este concepto ha sido bastante importante. Los derechos culturales también se aportan el concepto de protección cultural. En este momento, los creadores, los artistas, las instituciones han visto cómo el Estado no les protege. No les ha protegido, no ha sabido protegerlos. No ha sabido proteger. Ante esta pandemia hemos visto la desprotección de nuestro sistema cultural a niveles enormes. De tal manera que toda una serie de sector de empresas culturales han desaparecido o están en inactividad y no ven claro cuál es su futuro. Y por lo tanto, el concepto de protección cultural por parte del Estado se ha visto muy, muy, muy reducido. Por lo tanto, estamos en la necesidad de que esta protección cultural adquiere una nueva forma. Cuando yo digo un nuevo contrato social para la cultura, estoy diciendo un nuevo contrato social donde yo, ciudadano, pago impuestos, las normas, el Estado me protege. Esta idea de protección. Y esta protección cultural adquiere un significado diferente. Este es otro concepto de derechos culturales que hemos de situar en la agenda contemporánea. El concepto de ejercer el derecho cultural, también reconocido en este pacto, y la garantía de los derechos culturales se ha visto totalmente alterada. Es decir, el Estado no ha podido... ¿Ha garantizado el agua potable? Sí. ¿Ha garantizado la electricidad? Sí. Pero no ha garantizado el derecho a participar en la vida cultural. Y eso sería un tema a analizar. Analizar y encontrar soluciones en este tema que va muy unido al concepto de libertad cultural y libertad crear, ¿no? Este concepto yo creo que no se ha visto muy alterado porque es un concepto en el que la gente, a pesar de las políticas culturales, ha seguido creando, ha seguido componiendo, ha seguido colgando música en YouTube, pequeños cortos hechos en el confinamiento, se han hecho películas en confinamiento, se han hecho cosas que han demostrado que la libertad cultural, es decir, cuando hay confinamiento y casi ha desaparecido el Estado, la vida cultural sigue. Eso es un ejemplo muy importante. La vida cultural sigue a pesar del Estado. Esto ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Al menos lo sabíamos, y yo lo puedo decir personalmente. Yo que soy hijo, o no hijo, nacido en una dictadura, y yo entré en democracia a los 30 años. Y de los 15 a los 30 años yo era un activista cultural en mi ciudad, en Barcelona, y tenía gran cantidad de vida cultural. Ninguna de la vida cultural tenía que ver con el Estado, ni con la municipalidad. Era vida cultural de la sociedad civil al margen porque la dictadura solamente permitía
un tipo de cultura para unos cuantos, nosotros vivíamos, pero teníamos vida cultural. Entonces yo viví la idea de decir, es que yo en dictadura tenía una vida cultural y esta vida cultural en este momento no la he podido ejercer. Y esta pandemia me ha hecho descubrir que es lo mismo. Hay vida cultural y que la vida cultural no depende de la institucionalidad. La institucionalidad está para facilitar la vida cultural y para regular la vida cultural, para armonizar la vida cultural, para que la vida cultural genere más diferencias y compensar la vida cultural. Ese es el papel, el nuevo papel del Estado que se perfila a partir de esta pandemia. Y sobre todo, este concepto que hablamos de aceptar que la diversidad cultural, el reconocimiento de los otros, es un patrimonio de todos. Por tanto, defendemos nuestra identidad, pero también defendemos las identidades, las otras identidades. El concepto de pobreza cultural, que se habla poco de pobreza cultural, pero que existe pobreza cultural, o existen personas culturalmente pobres, como dice Meyerbeer, personas culturalmente pobres, se ha agilizado mucho en el momento en que hemos visto que ante esta pandemia las personas que tenían un hábitat de más metros cuadrados, las personas que tenían un hábitat en ciertas zonas donde la conectabilidad era alta, todo esto son factores para la vida cultural. Y por tanto hemos visto que viviendas, infraviviendas, infrahábitats, etcétera, están en contra de defender la vida cultural. Y sobre todo hay zonas del país, pueblos, ciudades, que tienen un nivel de conectabilidad bastante bajo y esto no les permite estar en igualdad de oportunidades ante este hecho. Fíjense bien lo que estamos haciendo ahora y estamos practicando este mes en varias de ellas. Es decir, estamos a distancia pues compartiendo una reflexión cada uno desde su lugar, México, Colombia, Venezuela, República Dominicana, están pues compartiendo algo que nos permite tener algo en común y casi podríamos decir que un servicio básico será Internet o un derecho básico será el derecho a la conectabilidad. Eso se puede plantear perfectamente, ¿no? También es verdad que los derechos culturales nos hablan de un concepto muy amplio de la educación o la educación cultural. La educación como proveedora de capacidades para decidir el destino de mis acciones. Y por esto, este concepto de educación como generador de capacidades en clave a los conceptos de derecho humano sostenible de Amartya Sen y Martha Bushman son temas importantes. También últimamente se ha planteado en clave a los derechos culturales lo que podríamos llamar unos servicios mínimos culturales. ¿Cuáles son los servicios mínimos culturales que el Estado tendría que garantizar? Igual que se garantizó en el sistema educativo, igual que se garantizó en el sistema sanitario cuando ha existido esto. Pero estos servicios mínimos. Este nivel mínimo de vida cultural que toda comunidad y sociedad tendría que tener. Es una agenda. En la agenda y hay iniciativas de diferentes formas de compromisos mínimos a nivel de municipalidad, región y Estado en garantizar los derechos por número de población, pero es un tema fundamental. No podemos hablar de derechos culturales si el Estado no se compromete a un mínimo que se le pueda reclamar. No, la política cultural no es algo graciable que da el poder a la ciudadanía, sino es algo que la ciudadanía tiene derecho y que el poder tiene la obligación de garantizar. Esta es su responsabilidad. Y sobre todo también la libertad de investigación y de estudios en la esfera cultural, que a pesar de muchas cosas está limitada. Porque fíjense bien los que venimos del campo de la investigación, de la academia, mucho se investiga lo que unos ciertos poderes o unos ciertos intereses tienen sobre el tema. Pero no hay una libertad investigadora en cultura de temas muy amplios. Hay temas tabús en cultura que no son investigados por ninguna universidad porque no reciben financiamiento ni apoyo para esto. Por tanto, no hay libertad mental. Vamos a ver.
¿Cómo situamos este concepto de vida cultural base para entender derechos en relación a otros conceptos que venimos trabajando desde el tiempo? Es verdad que las políticas culturales es una parte de este, y que el sector cultural como un sector socioeconómico es otro. La vida cultural está encima de ella. Y sobre todo este nuevo concepto que estamos hablando cada vez más del sistema cultural. Por tanto, políticas culturales no abarcan todo, ni responden a todo, ni el sector cultural entendido como una realidad socioeconómica de satélite de lo que es el sector de la cultura, responde a todo. Y el sistema cultural como una visión sistémica de la cultura en nuestras sociedades y sobre todo en este diálogo con la sostenibilidad, es importante tener un planteamiento sistémico para relacionarse con otros sistemas de nuestra sociedad que tampoco está planteado. Por tanto, la gestión cultural tiene que aceptar trabajar en estos diferentes escenarios, campos interpuestos, interconectados, pero también diferentes, y que esto se tiene que practicar de cara al futuro. Y por lo tanto, la vida cultural, que es este derecho a participar de la vida cultural, está presente y la vida cultural supera la institucionalidad de las políticas culturales, como hemos dicho antes, y la realidad socioeconómica. Por lo tanto, aquí hay las dimensiones de los círculos no dicen nada. Podríamos dibujarlo de muchas formas, pero vimos que son cuatro elementos interdependientes, 4 elementos de analizar lo mismo desde perspectivas diferentes, 4 elementos que nos llevan a unos antecedentes de investigación y de referencia conceptual importantes, pero que hemos de saber que son limitados. No podemos entender que toda la cultura es el sector cultural, ni que toda la cultura es las políticas culturales. Esto se ha evidenciado totalmente en el crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo será la vida cultural a partir de ahora y cómo se relacionarán esos campos? Será bastante importante. Otro elemento fundamental de los derechos culturales es la observación general número 21. Espere que me piden. Bien. El derecho a participar de la vida cultural es un documento del 2009 que va profundizando sobre derechos culturales y que les recomiendo. Lo que dice este documento es que, en primero, el derecho a participar de la vida cultural se basa en la libertad. Derecho fundamental, la libertad. Es decir, el concepto de libertad cultural fundamental. Nada. Después es muy importante en el concepto de derechos que el Estado no se ingiera en las prácticas culturales y el acceso a las vidas culturales. Y sobre todo, el Estado se ha de abstener de la injerencia en ciertas prácticas culturales. No puede dirigir la creatividad ni la expresión de ninguna manera. Y sobre todo, importante también la medida que tiene el Estado, lo que decía antes, de garantizar unas condiciones mínimas para facilitar el acceso a los bienes culturales. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué lectura tiene esto en este momento? Que el Estado ha de centrarse en esta segunda función. Las políticas culturales se deberán centrar en esta función de garantizar el acceso y a los bienes culturales. Pero también no olvidemos una cosa. Este concepto de libertad va unido al concepto o al derecho a no participar en la vida cultural o en colaboración. Y eso es una lección cultural que se tiene que reconocer y proteger en igualdad de condiciones. Es un tema interesante, pero que ahora no podemos profundizar. Por lo tanto, en la vida cultural confluyen 2 dinámicas. Ejercer un derecho, encontrar un clima de libertad, adquirir la ciudadanía, una garantía. Este es un elemento. Y otro, que la vida cultural es un espacio para satisfacer mis necesidades culturales y mejorar mis condiciones del bienestar o del buen vivir, o como ustedes deseen. Es decir, el Estado no puede definir mis necesidades culturales porque esto forma parte de mi libertad. Y el Estado no puede decir cuál tiene que ser mis necesidades culturales. Entonces diríamos, ¿qué hace el Estado? El Estado pues hace de proveedor de una serie de cuestiones que cada uno escoge lo que le parece
más adecuado. Pero las necesidades culturales forman parte de la libertad cultural de cada uno de definirse. No todo el mundo le tiene que gustar la misma obra de teatro, ni la misma novela, ni la misma música, sino cada uno satisface sus necesidades a partir de opciones individuales. Y sobre todo el mundo en generación, en clave de desarrollo, quiere crear condiciones para mejorar su calidad de vida, su bienestar, su vivir, su entorno, es decir, en claves de lo que tenemos como desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que me permita satisfacer mis necesidades y proteger las necesidades de nuevas. Por tanto, este doble concepto, necesidades y condiciones de vida. Y en esta observación hablo de 3 niveles. La participación en la vida cultural, que aquí explica tal, lo que sea, la participación en la vida cultural, el acceso a la vida cultural y la contribución a la vida cultural. A la actividad cultural. Es decir, 3 elementos importantes. Participar en la vida cultural y hacer una definición de lo que es participar en la vida cultural. Y otro elemento es acceso a la cultura como una persona tiene la posibilidad de acceder a estos bienes culturales como a recursos que la tierra o la comunidad le ofrece, y el tercero es la contribuir, es decir, la forma de participar en la vida cultural. Estos tres elementos de la vida cultural que define esta normativa, definen también cambios. Preguntas que podemos hacernos aquí. ¿Cómo va a cambiar estos 3 grandes conceptos de derechos culturales? ¿Cómo podemos definir, después de post-COVID, qué será la participación en la vida cultural? ¿Qué será el acceso a la vida cultural? ¿Y qué será la contribución a la vida cultural? 3 elementos fundamentales de derechos. ¿Cómo vamos a entender esos 3 elementos? Va a ser fundamental. ¿Cómo interpretamos nosotros la realidad? Yo siempre he dicho que la gestión cultural es muy dinámica. Y la gestión cultural requiere de una competencia fundamental, que es la adaptabilidad. La adaptabilidad o la contextualización, si ustedes quieren. Es decir, una gestión cultural para un contexto que necesita una gestión cultural. Una gestión cultural que dinámica, que constantemente se está adaptando a la realidad. Una gestión cultural no estática, como va a ocurrir ahora y se va a observar en los próximos años, instituciones culturales que se adaptarán al post-COVID, instituciones culturales que quedarán frenadas en el ante-COVID-19. Instituciones culturales que quizá en algún país se verán obligadas a cerrar porque no encontrarán cómo resuelven esto. Entonces, esta gestión cultural tendrá que adaptarse y contextualizar lo que es la participación, el acceso y la contribución a la vida cultural. Y aquí va a haber cambios, ¿no? Y vamos a observar algunas definiciones. Y para terminar, solamente una reflexión, ya que lo he citado antes en clave de desarrollo sostenible, que la vida cultural es un gran proveedor de activos y de potencialidades para incidir en el desarrollo sostenible. La vida cultural es un elemento fundamental para entender el desarrollo humano sostenible. No entendemos, llevamos años, llevamos 5 años entiendo, desde el 2015 al 2020, no entendemos cómo los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos y la Agenda 2030 no incorporó un objetivo de la cultura. Sabemos por qué, pero no entendemos. Y que es verdad que la Agenda 2030 de un futuro mejor para todos no se puede hacer sin la cultura. No podemos plantear un desarrollo sostenible sin la cultura, porque la cultura es imprescindible para los escenarios de futuro que crea el desarrollo sostenible.
esta previsión de los escenarios de futuro. Lo que pasa es que no supimos defender bien nuestra participación, pero es un gran reto. Y sobre todo, porque en la vida cultural es donde identificamos los valores, identificamos la potencialidad que tenemos, identificamos las capacidades individuales y colectivas, las capacidades institucionales y las capacidades de la sociedad civil para hacer frente a los problemas que una sociedad tiene. Capacidades que son también capacidades culturales, que podíamos formular cuáles son las capacidades individuales y colectivas y las capacidades institucionales necesarias en un territorio para afrontar un desarrollo humano sostenible, entendido que la cultura es un elemento fundamental del desarrollo. Por lo tanto, el dilema o la relación entre derechos humanos y desarrollo sostenible es muy, muy intensa. Diríamos, el desarrollo humano sostenible no se puede hacer sin una aceptación de un entorno de derechos humanos y derechos culturales. Y los derechos humanos y derechos culturales, su forma de convertirse en planteamientos proactivos de cambio real en la sociedad es saber relacionar el valor del derecho con el desarrollo humano. Es decir, cómo podemos hacer y los derechos son formas de canalizar potencias de desarrollo y mejorar las condiciones de vida, la lucha contra la pobreza, las exclusiones y toda serie de cosas. Por lo tanto, estamos ante un entorno del COVID-19 donde podemos entender de forma profunda que las cosas van a cambiar. Quizá hoy no sabemos cómo ni qué va a pasar, que tendremos que tener una actitud crítica, proactiva, de reflexión permanente, no esperar que nadie solucione los temas desde arriba, nadie los va a solucionar, los actores tendrán que solucionar los temas a nivel local, porque aunque la crisis es global, la respuesta a la crisis, atención médica, pruebas de PCR para detectar quién tiene confinamientos, prácticas sociales, todo esto es local. Por lo tanto, en lo local habrá un papel importante, sin olvidar este local que tiene una mirada también global. Este local que rehúye cerrarse en sí mismo en lo que podía decir endogamias locales o localismos, y este local que dice, en lo local vamos a cumplir y satisfacer las necesidades de participar en la vida cultural, aunque estas necesidades de la vida cultural, ya algunas de ellas no se pueden satisfacer si no tenemos aportes de lo global. ¿Se imaginan ustedes, pueden hacer un ejercicio propio en sus locales donde estén, que ustedes durante esta pandemia tuvieran que haber satisfecho sus necesidades culturales solamente a partir de servicios y contenidos locales? No podían conectar en Netflix, no podían ir a YouTube, no solo sería un aislamiento brutal desde el punto de vista humano, ¿no? Hemos podido, a los que hemos tenido acceso a los privilegios, que no son todos, esto no podemos olvidarlo, porque hay un sector de gente, hemos podido satisfacer nuestras necesidades culturales recibiendo libros, mirando series, mirando películas, etcétera, etcétera, gracias a que hay contenidos culturales más allá de lo local que son accesibles. Podemos ver esos contenidos culturales, también escoger los locales. Pero esto es el panorama que se va a encontrar la gestión cultural en esta nueva contemporaneidad. La contemporaneidad del COVID-19, del post-COVID-19, requerirá mucha capacidad de análisis, de crítica, mucha capacidad de contextualización y después mucha capacidad de imaginación para buscar respuestas. Si la respuesta es que todo continúe igual como siempre, el sector cultural se verá muy afectado y alguna parte del sector cultural desaparecerá. Si hay respuestas creativas, innovadoras, aceptadas, es decir, vamos a encontrar una nueva fórmula. Y verdaderamente, aunque hagamos muchas predicciones,
no sabemos cómo será, pero seguro que el futuro será diferente. ¿Será mejor que el actual? Yo no lo sé, pero seguro que será diferente. Y en ese sentido, yo creo que vamos a tener la posibilidad de vivir un momento crítico, pero también un momento angustiante, porque hay temas que angustian y que crean incerteza, visto también como un momento interesante de cambio, y esperemos que esto sirva para derrotar a una generación de políticas culturales que hemos visto que no han estado a la altura del momento, y plantear nuevos horizontes y un futuro mejor para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muy bien, Alfon, excelente, excelente. Mi disculpa a todos los compañeros que están por esta vía. Bueno, ya vieron que fuimos hackeados. Eso forma parte también de la realidad virtual, y por más que intentemos a veces de controlar el acceso, pues es inevitable. Es más, estábamos sorprendidos que no nos hubiese pasado, pero bueno, ya nos pasó. Alfon, escuchando tu ponencia para dar paso a las preguntas, hay una lámina que en definitiva, yo creo que esa lámina hay que repartirla a todos los estudiantes. Lo que tú llamas una nueva lectura de ciertos conceptos. Es más, creo que entonces el título de la ponencia debió haberse llamado así: una nueva lectura de ciertos conceptos. Y llama poderosamente la atención, y Cici lo pregunta, la profesora Cici Montilla, porque vemos en esos conceptos que estás asumiendo el tema de los derechos culturales como un problema de transversalidad. En lo personal, y lo comento para dar paso a las preguntas, hay uno de esos nuevos conceptos que tú lo colocas en la lámina y que a mí me parece muy importante, que es el tema de la libertad cultural y la libertad artística. Simplemente los pongo como ejemplo. Nuestro querido profesor Tulio Hernández se encuentra exilado en Bogotá precisamente porque él fue y ha sido uno de los más críticos sobre el tema de los derechos humanos y de los derechos culturales en Venezuela. Aunque nuestras constituciones plantean, la gran mayoría de nuestras constituciones plantean el tema de la libertad cultural y la libertad artística, Tulio viene señalando desde hace tiempo que en algunos países se está dando una especie de neoautoritarismo cultural. Y la pregunta que viene inmediata es, bueno, ¿cómo vamos a quedar con este tema de la libertad cultural y artística? Claro, cada país tiene su particularidad, pero es evidente que incluso se ha llegado a decir que el tema de la pandemia se ha convertido en una excusa para una especie de control social. Tocas otro tema dentro de los conceptos que me parece bien importante, el tema de la riqueza y pobreza cultural. Por supuesto que me queda la duda de qué estamos entendiendo por pobreza cultural. Pero evidentemente, decía ayer la CEPAL, que en los próximos 10 años se requeriría una especie de bono contra el hambre que debería estar por alrededor de $60 por habitante. $60 es el equivalente al año 2010. Claro, entiendo que el concepto de pobreza cultural es mucho más complejo, pero me parece bien importante. Y hay otro tema que tú tocas también en esos nuevos conceptos, que es el tema de los servicios culturales, lo que tú llamas una vida cultural adecuada. Entonces, la primera pregunta que hace aquí Marco Hernández Jiménez es, estos conceptos que tú estás señalando, él se pregunta, ¿por qué no se incluyeron en la Agenda 2030? O sea, ¿qué pasó con esa agenda? Pareciera que no están. E inmediatamente te pregunta Simón, a propósito de estos conceptos, que para hablar de los derechos culturales
En definitiva, habría que tomar en consideración el concepto de ciudadanía cuando no forma parte de la agenda de un Estado. La otra pregunta que te hacen, entonces, ¿cómo vamos a relacionar calidad de vida, ciudad sana, estado de bienestar en el marco de estas políticas culturales? Te lanzo estas tres primeras y luego continúo con las otras. Bien, empezando por la del medio. En la Agenda 2030, no se incorporó la cultura por varias razones y muchas interpretaciones. Pero básicamente, y ahora les compartiré una publicación que yo acabo de hacer y que explico este tema, básicamente porque los estados, que son los que mandan en Naciones Unidas, eran reacios a esta visión de cultura. Les da miedo la cultura. Tengan en cuenta que en Naciones Unidas hay estados que vienen del mundo del Islam, estados del mundo asiático, estados del mundo católico. Les da miedo la cultura, les da miedo la cultura. Pero cuidado, es decir, da miedo la cultura también a un sector del cristianismo y un sector del Islam y un sector del budismo. Les da miedo la cultura. Y sobre todo las culturas en contacto. Las culturas en contacto. Y entonces creo que sí que hubo un problema. Y ahora les compartiré una publicación de Cultura y Desarrollo donde hay un artículo mío que lo especifica mucho. Y en mi blog también pueden encontrarlo, ¿no? En ese sentido, no ha habido por esta reserva, este miedo, ¿no? En aceptar esto a nivel de cultura. La otra cosa de la ciudadanía cultural es un tema muy trabajado y que responde a una necesidad de una ciudadanía real. El problema es que estamos haciendo leyes muy bonitas, muy bonitas y que están sobre papel, ¿no? Muy bonitas, pero las realidades no lo son. Y creemos que cuando tenemos una ley, pues ya hemos resuelto, ¿no? Nuestros amigos que están aquí de México han hecho una ley de derechos culturales que está muy bien, pero la realidad del día a día de la vida cultural en México no es lo que refleja esta realidad, ¿no? Ya en los años 80, un sociólogo eminente francés, Michel Croisière, analizando el papel del Estado en la sociedad democrática, escribió un libro que se llama No se cambia la sociedad por decreto. Y este libro decía, en algunas cosas decía, cuidado, que no queremos que los partidos reformistas que con leyes solucionan los temas. Es decir, necesitamos nuevas prácticas, nuevas formas de trabajar que no responden. Claro que las leyes ayudan, porque las leyes consolidan o consolidan. Pero si las leyes quedan aquí, ya están, y es ya tenemos aquí, y la práctica, la realidad sigue igual, no hemos cambiado nada, ¿no? Y esto es lo que algunos jóvenes nos están diciendo a nivel generacional. Sí, sí, vosotros habláis mucho, hacéis muchas cosas, pero no, las cosas en realidad no cambian. Y este es un tema importante. Los cambios funcionan por la vía legislativa, por la vía de gestión y también por la vía de los movimientos sociales y la aceptación de las sociedades y de la sociedad civil. Por lo tanto, estamos en este. Y el tema de la ciudadanía es lo mismo. El tema de la ciudadanía es el reconocimiento de derechos, es fundamental, pero también el tema de... Por esto, en este trabajo sobre derechos culturales, nosotros decimos la necesidad de que en este documento hablamos de España, ¿no? Es decir, hablamos que es necesario un defensor, un ombudsman de los derechos culturales, un defensor de los derechos culturales, alguien al que se pueda recurrir cuando uno se ha sentido frustrado o se ha sentido que no se han respetado sus derechos culturales. Hemos de empezar a hacer cosas concretas y verdaderas que sirvan para mejorar y cambiar, no solamente políticas declarativas, sino políticas ejecutivas. Una oficina que se puedan recoger las quejas que hay en relación al tema de la evidencia de alteraciones de los derechos culturales. Alfon, por aquí te pregunta nuestro querido profesor José Antonio Magrego. Saludos, profe, desde Venezuela.
una pregunta bien concreta. Él dice que en América Latina pareciera que los estados no comprenden ni podrán entender el papel del sector de la cultura en materia de cohesión social, educación e incluso de salud. Quizás, él se pregunta, sea la sociedad civil la que por su cuenta deberá resolver sus necesidades en materia de vida cultural. La pregunta en concreto que te hace el profe, en este contexto, ¿cómo puede responder la gestión cultural a través de sus profesionales? Quizás entiendo que la pregunta apuesta a lo que tú has desarrollado durante años, que es hablar un poco sobre las competencias, las capacidades de este gestor cultural, y que ahora nos estamos preguntando, si antes teníamos dudas sobre cuáles eran esas capacidades y competencias, bueno, cuáles son ahora las que nos están pidiendo en este contexto. Es una pregunta bien concreta del profesor McGregor. Está apagado. Está apagado. Perdón. Cuando hablamos de profesionales de todo tipo, de la cultura, de la sanidad, pongamos el caso, en este momento, ¿no? Lo que pretendemos es que un profesional en una sociedad en la que vivimos haga su trabajo bien hecho. Es decir, sea un buen profesional. Que los profesionales de la gestión cultural sean buenos profesionales, sean gente con rigor, con energía y con capacidad para plantear sus cosas. Primero, esto es una cuestión fundamental, y más en un marco de la celebración de 10 años de la maestría en su universidad. ¿No? Primero, profesionales bien preparados. Que los profesionales podrán cambiar o no cambiar la situación. Yo no creo que la gestión cultural cambie una sociedad, pero sí que la suma de buenas prácticas en gestión cultural incide en una sociedad. Y los que tenemos más años vemos que cómo funcionaba nuestra vida cultural en nuestras sociedades y cómo ha cambiado en los años con más rigor. No quiere decir que lo consigamos todo. Primero esto. Segundo nivel, intentar incidir desde la gestión cultural en lo político. En lo político. Es decir, para hacer política tenemos que trabajar con dos elementos. Primero, el referente conceptual que se ha de hacer, tener buenas propuestas que se ha de hacer, buenas propuestas, no propuestas populistas, buenas propuestas, posibles propuestas, y tener influencia en la toma de decisiones. Y entonces es necesario que gestores culturales accedan a responsabilidades políticas. Y las hay. Cuando un gestor cultural chileno está dirigiendo la Dirección General de Cultura de UNESCO, un gestor cultural, pues es un éxito en ese sentido, ¿no? Y conseguir incidir en esto y también tener en nuestro trabajo la visión política. Es decir, la política es decir, cómo podemos incidir en ese sentido, y si tenemos responsabilidades políticas, pues comprometernos al cambio y a la renovación y a eso. Esto es fundamental. Pero el primer elemento es tener competencia. El primer elemento es tener capacidades. Si no tenemos capacidades, no habrá cambio. Esto es desarrollo, ¿eh? Las capacidades permiten definir el futuro que queremos. Y primero ese tema. Luego, en estas capacidades está también lo que podríamos llamar el área de estudios y de investigación. Yo a veces critico que el sector de la investigación en el campo de las políticas culturales no investiga lo que la sociedad necesita. Wow. No investiga lo que los gestores culturales necesitan. Es como si dijéramos, para evitar la comparación, y perdonen las distancias, que toda la investigación sanitaria ahora estuviera investigando la tuberculosis en lugar del COVID. Y dirían los médicos, oye, es que yo necesito una vacuna para el COVID-19. Yo necesito que se investigue en lo que necesita la sociedad, ¿no?
Y a veces el mundo universitario, el mundo de la investigación, investiga en el sexo de los ángeles como un tema que no sabemos por qué. Por tanto, este compromiso del sector de la investigación, de la formación y de la profesión, esos tres niveles de trabajar en un compromiso, de trabajar y sobre todo intentar incidir en la toma de decisiones. No puede ser que el gestor cultural se quede al margen criticándolo todo y está por encima del bien y del mal, sino compromiso. Necesitamos gestores culturales que se comprometan a cambiar cosas y que lleguen al poder, para decirlo de esta manera, personas que sepan lo que tienen que hacer. Y esto es importante porque la institucionalidad es muy fuerte y cuesta mucho cambiarla. Los que hemos estado dentro lo sabemos, pero también sabemos que se han producido reformas en la institucionalidad gracias a que personas han luchado y han tenido ideas concretas en un momento determinado. Solo que en un lugar alguien en la institucionalidad haga una cosa, crea la imagen de que aquello era posible. Y esto es importante, lo que tienen que hacer los gestores culturales. Alfonso, nos acabas de regañar a todos los que estamos acá. Acabas de decir algo que comparto desde hace tiempo. No investigamos lo que la sociedad necesita. Repito, no investigamos lo que la sociedad necesita. Y Beatriz Alonso, desde Lima, hago la conexión con ella, pregunta, ¿no debería ser la ciudadanía organizada la que sea más activa en la promoción y defensa de los derechos culturales? Es decir, en casi todas las preguntas que se están formulando, pareciera que todos damos por sentado que el Estado ha perdido una cierta legitimidad en el campo de la acción cultural y que ahora la responsabilidad para las acciones culturales debería descansar en la ciudadanía. Si eso es así, hago la conexión con lo que tú planteaste. ¿Cuáles son las investigaciones entonces que estábamos haciendo en ese sentido? Y vuelvo otra vez a la pregunta de Cici Montilla, cuando ella decía, hoy nos están pidiendo que hablemos de transversalidad cuando hablamos de políticas culturales, y pareciera entonces que el centro de la discusión está ahí. No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, lo que sale era una reflexión amplia. No voy a definir qué se ha de investigar en políticas culturales, porque no se tendría que investigar lo mismo en todos los lugares. Y en cada contexto requiere cosas diferentes. Pero sí que diría una aproximación de la investigación al territorio, al contexto y a las necesidades que tienen los operadores, los actores de ese contexto. Una investigación amplia que tenga perspectivas muy diferentes, ¿no? Desde perspectivas más de los impactos de la cultura en el desarrollo, como las formas de vida, las creencias, las cosmovisiones, etcétera, etcétera, que ayudan a entender el porqué de muchas cosas. Por tanto, hay una gran amplitud de temas a escoger, pero sobre todo que sean aportes, diríamos, útiles, que sirvan para formular y para intentar mejorar las condiciones de vida. Por otro lado, hay muy poca investigación de cómo aplicar los derechos culturales. Por ejemplo, yo he puesto una idea aquí. Una idea que no es mía, pero que ya se ha planteado. Por ejemplo, la ministra de Cultura de Francia planteó lo que se llamaban los servicios mínimos culturales, ¿no? Y se ha planteado también en algunos países algunas experiencias de crear el bono cultura, como tú decías, ¿no? El bono cultura con resultados buenos y malos, ¿eh? Es decir, en ese sentido no vamos a poner el bono cultura como una solución, sino el bono cultura, que me parece que es bien, una idea de acceso y de reparto, etcétera, etcétera, con serie de cosas. Pero, ¿cómo organizamos? Diría dos preguntas, ¿no?
¿Cómo organizamos unos servicios mínimos de cultura? ¿Quién ha planteado? ¿Cuál sería el estudio del coste y cómo ha habido investigación? Por ejemplo, en algunos países, en España recientemente, en el plano del COVID, se ha creado este concepto del ingreso mínimo vital, como un ingreso vital para toda la población, cosa que se está planteando. Esto lleva muchos años investigando cómo se quiere aplicar y ahora se están aplicando. ¿Cómo tenemos que aplicar los servicios mínimos culturales? ¿Qué son los servicios mínimos culturales? ¿Qué son los indicadores mínimos de vida cultural? En el índice de desarrollo humano del PNUD, cuando ven todos los indicadores, no hay ningún indicador cultural. Y se llevó muchos años investigando y se llegó a la conclusión de que era difícil definirlo. Pues bueno, vamos a ver cómo podemos definir unos indicadores, unos índices mínimos de vida cultural. O sea, son temas que servirían para situar. Si yo soy el presidente de una república y me dicen los servicios mínimos culturales, la pregunta sería cuáles son y cuánto cuestan, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues bueno, eso sería una cosa. Pues, cada comunidad, ¿qué tendría que tener como servicios mínimos? Que tendemos que hay unos servicios mínimos, es el agua, el acceso a la electricidad, el hábitat, pues empezar a trabajar aquí. Y creo que aquí serían proyectos que servirían para abrir camino en este campo. Y cuando decimos investigación también que sea investigación no solamente básica, que también es necesaria en cultura y mucha, sino investigación aplicada, cosas aplicadas que sirven para que, el gestor cultural las pueda incorporar a su nueva realidad. Por ejemplo, si toda una institucionalidad cultural, pongamos ejemplo, un museo, solamente se puede valorar por el número de personas que visitan el museo, como hasta ahora ha sido. Y no valoramos su impacto que puede tener más allá de las visitas presenciales. Hoy hemos visto, en la COVID-19, hemos visto que hay prácticas diferentes y que esto pues, representará crear un indicador que decir, escuche, pues han entrado a visitar la exposición 1000 personas, pero han visitado la exposición virtual, otras 1000 personas, ¿no? Y cada uno saque las conclusiones que le parecen. Yo creo que aquí, en esta línea, habrá trabajo que hacer y sobre todo de adecuarnos a este nuevo contexto que estamos trabajando. Y aquí habrá muchas líneas de investigación, algunas más antropológicas, otras más económicas, otras más como la cultura, a la larga tiene muchas dimensiones. Alfon, hay un tema, de verdad que contigo uno podría estar aquí horas, horas y horas, pero hay un tema, y discúlpenme la audiencia por ser tan reiterativo con lo que voy a plantear, pero es que tú lo tocas muy bien en esto que tú llamas los nuevos conceptos. Es el tema de la censura, el tema de la censura, el tema de la libertad cultural, las transgresiones, como tú dices, abusos y atropellos. Es decir, entiendo que un gestor cultural tiene que estar atento también a estos temas, al tema de la libertad cultural, al tema de las transgresiones, de los abusos y los atropellos que permanentemente se están realizando y que pareciera, insisto, que en este contexto de la pandemia, en algunas naciones, en algunas sociedades, se está haciendo muy evidente. El tema de los museos, bueno, ¿por qué habría que tomar otra vez en consideración la apertura de los museos? El tema de la asistencia a los cines, en el caso venezolano, como en el caso de todos los países latinoamericanos, es más que evidente. Entonces, de verdad, siento con mucha preocupación este tema de la libertad cultural, es decir, ¿qué es lo que deberíamos hacer en términos de política? Y el otro tema que te quería tocar, que tú lo señalaste, que es el tema de la pobreza cultural, para que entendamos un poco cómo está el tema de las políticas culturales. Fíjate que nosotros planteamos, en el caso venezolano, en una oportunidad, trabajar seriamente como lo están haciendo los compañeros de República Dominicana y los compañeros de Chile,
que es con el tema de una canasta básica de consumo cultural, que creo que tiene sentido hoy en día en este contexto de la pandemia. Y literalmente, cuando estábamos planteando esta inquietud, nos dijeron que ya basta de un Estado asistencialista y populista. Esas fueron las palabras que nos dijeron. Ya basta de un Estado asistencialista y populista. Entonces, bueno, ¿cómo queda el tema de los derechos culturales cuando se está planteando esta tendencia de que hay que reformular otra vez el Estado? Bueno, son dos preguntas muy largas, ¿no? Y muy complejas. El concepto de libertad cultural es un concepto... hay dos documentos que me parece que pueden servir para si ustedes quieren profundizar en el tema de libertad cultural. Uno es el informe del desarrollo humano del 2004, informe de desarrollo humano PNUD 2004, que encontrarán en internet, 2004, que está dedicado desde el planteamiento de desarrollo humano a hablar de libertad cultural y diversidad cultural. Creo que es un trabajo excelente, muy vigente y que formula con muy bien este concepto de libertad cultural. Y otro es, ustedes saben que hay una experta independiente, se llama experta en la esfera de los derechos culturales de Naciones Unidas, así lo encontrarán en internet, experta en la esfera de los derechos culturales de Naciones Unidas, que ha hecho muchos informes sobre la aplicación de derechos culturales, la mayoría muy buenos, y hay uno sobre la libertad cultural y la censura. Hay uno sobre la libertad cultural y la censura y otro sobre las obras de arte en situaciones de conflicto. Hay unos informes que tienen mucho valor y son generalmente, tienen una gran calidad, porque ella utiliza, para hacer esos trabajos, esta oficina de Naciones Unidas, utiliza una metodología que hace unas consultas a mucha gente y luego elaboran el informe a partir de una encuesta a sectores muy amplios. Pero sí, es verdad que hay una reflexión sobre esta libertad cultural que vemos día a día, que ciertas formas políticas que tenemos a nivel global, ¿no? Pues que no respetan esta libertad cultural y quieren incidir en las formas de creación, y sería un tema muy largo, porque hay mucha forma de limitar la libertad cultural, no solamente la libertad cultural por la vía del Estado que reprime, diríamos la censura, que también existe y existe mucha censura, pero no tenemos un índice de censura cultural en el mundo, ni formas de denunciar esta censura cultural, a pesar de que, como alguien dice en el chat, hay autocensura también, autocensura. Y luego también la censura que hacen todo el sistema de financiación de la cultura. Cuando tú dejas la financiación de la cultura en manos de empresas y de grandes corporaciones, pues financian un tipo de cultura y no financian la otra, ¿no? Y esto me lleva al papel del Estado. Al papel del Estado. Claro, el Estado, Eduard Miralles, el desaparecido Eduard Miralles, decía siempre que después del Estado benefactor, íbamos a un Estado facilitador. A un Estado facilitador. El Estado que facilita que los diferentes sistemas sociales que componen la sociedad se articulen entre ellos, no un Estado que quiera dirigir los sistemas culturales, el sistema cultural. Y entonces aquí ya estamos en este proceso. Es decir, hemos de dejar que el sistema cultural actúe en autonomía, porque hemos visto en esta pandemia que el sistema cultural es autónomo y tiene capacidad de actividad. Lo que pasa es que el Estado tiene que poner las carreteras. Es decir, no, yo siempre digo, una política cultural es una red de carreteras. Es decir, lo que hace el Estado es facilitar una red de carreteras y autopistas y aeropuertos y líneas, lo que sea, ¿no? Esto es una política cultural. Pero el Estado no ha de decidir quién va a circular por las carreteras y quién no, prohibir, ni qué va a circular por esas carreteras. Esto dejemos en manos de la sociedad.
Entonces facilitas espacios de encuentro y espacios de reparto y de circulación. Eso es una política facilitadora. Una política facilitadora que tiene que ayudar a la creación, a crear o un retorno a la creación del valor agregado que aporta la creación a las sociedades contemporáneas, ¿no? Y esto, pues, y ayudar a hacer políticas compensatorias, compensar las personas que tienen menos acceso o que tienen acceso más difícil. Estas son las políticas de un Estado facilitador, pero no es un Estado que quiera dirigir qué contenido hay y que ha de haber una exposición de un museo y que un gobernador de turno censure una exposición que ha hecho un artista y un curador en un museo, o que se censure o se critique una práctica cultural comunitaria por lo que sea, ¿no? No, tenemos que dejar libertad en ese sentido. Siempre un Estado necesita unas reglas de juego básicas, ¿no? Y en esto aceptaríamos pues, que en cultura también tienen que haber unas reglas de juego básicas, para no aceptar pues, un planteamiento de relativismo cultural. Todo es cultura, por tanto todo se puede hacer, ¿no? Y esto ya lo hemos vivido a nivel histórico. La humanidad ha vivido como cuando estados querían definir lo que era arte, no arte, lo que era arte bueno o arte malo, o definir, por ejemplo, qué tipo de contenidos tenían que tener el cine o la literatura, ¿no? Y esto ya hemos vivido históricamente este periodo y sabemos que no conlleva a nadie. Hemos de dejar libertad de creación, libertad de difusión y también libertad de definir cada uno su vida cultural. Y esto es un tema de bastante profundidad, ¿no? Sobre todo en esta vida cultural, que hay una vida cultural privada, como decía antes, que ya la practicamos, y una vida cultural colectiva, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable de garantizar la colectividad, el espacio público? Pues aquí estaría un papel del Estado que no quiere definir qué se ha de hacer el espacio público, pero quiere que defender el espacio público para la cultura. Bueno, Alfon, otro concepto nuevo que nos acabas de lanzar, y este, como decimos aquí en Venezuela, te lo copio totalmente. Acabas de decir, una política cultural es una red de carreteras. Solo que en esa carretera el Estado no tiene que decidir quién es el que la va a cruzar o no. De verdad que me encanta ese concepto. Estamos terminando, Alfon. Todos nuestros amigos de América Latina, Cristian, José Antonio, Sisi, o sea, es innumerable la cantidad de amigos que constantemente te seguimos y leemos todos tus artículos, libros, porque insistimos, eres una referencia para todos los que trabajamos en el área de la gestión cultural. Si quieres agregar o hacer algún último comentario a todos los que estamos aquí escuchándote el día de hoy. Bien, creo, no he dicho una cuestión importante, ¿no? Cuando hablaba antes de Michel Corassier, cuando en los años 80 escribe este libro, en los años 80, sobre no se cambia la sociedad por decreto, él habla de un Estado que lo que necesitamos ahora es un Estado modesto y un Estado inteligente. Además es una obra de él, en francés. Un Estado modesto y un Estado inteligente para ponerse al servicio de los sistemas sociales. Yo creo que esta idea que decía Eduard Miralles de Estado facilitador es un Estado modesto que no pretende dirigir la cultura ni el bienestar de los ciudadanos, sino quiere facilitar que los ciudadanos decidan sobre su bienestar y sobre su concepto de desarrollo. Y entonces aquí esta palabra modestia, que no existe hoy en día en la política, parece que no puede existir la modestia, y la inteligencia, es decir, que cualquier propuesta sea razonada críticamente, sea fundamentada, que no se digan mentiras. La verdad es la verdad y el hecho es el hecho. Lo que no podemos aceptar hoy en una política basado en la mentira permanente, y el no reflejar la realidad. Una política contra la realidad, una política de mentiras. Y entonces esta idea de inteligencia
de Michel Crozier y de modestia. El Estado no me ha de satisfacer mis necesidades culturales. El Estado me ha de facilitar que yo encuentre un espacio público donde yo pueda satisfacer mis necesidades culturales. Pero quien las defino soy yo. Las defino soy yo. Yo decido lo que me gusta, lo que no me gusta. Porque la cultura es un conjunto de aceptaciones y rechazos. Yo acepto o no acepto, yo me gusta o no me gusta, cada uno debe gustar cosas diferentes. La cultura es una gran gama de cosas. La cultura no es solamente el arte, ni solamente los productos, ni solamente la tradición, ni solamente la memoria. La cultura es un conjunto de aceptaciones que cada uno puede definir y por lo tanto esta idea de modestia me parece muy importante tenerla en cuenta en esta nueva etapa. Muchísimas gracias, Ángel. En nombre de la Maestría de Gestión de Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela, en nombre de todos los gestores culturales que hoy estamos compartiendo contigo, de México, Chile, República Dominicana, Ecuador, Perú, muchísimas gracias por siempre estar presente y hacernos estas reflexiones que debemos tomar en consideración. Le doy el pase entonces a la doctora Rocío Azuaje. Buen día. Muchas gracias por esta maravillosa mañana llena de reflexiones. Doctor Martinel, muy agradecidos y honrados, tal como les señalé al inicio. Definitivamente nos encontramos ante un entorno donde podemos entender que la gestión cultural es cambiante. No hay una respuesta única, pero sí podemos, como gestores culturales, tener una actitud proactiva y crítica, y es momento de actuar con creatividad, con contextualización e imaginación. Y bueno, hay que prepararse para ello. Muy contentos por la mañana de hoy. Queremos agradecerles por acompañarnos y para finalizar queremos hacerles una invitación para esta tarde a una edición especial de este ciclo de conferencias con motivo del Día del Bibliotecólogo y Archivólogo, que es hoy aquí en Venezuela, y los felicitamos desde la Maestría de Gestión y Políticas Culturales. Es por ello que tendremos el webinar Políticas Culturales Post-COVID-19 para archivos, bibliotecas y museos con especialistas en el área. Esto será a las 4 p.m. Asimismo, el miércoles 29 de julio a las 10 de la mañana tendremos otro invitado especial. Él es el doctor Alejandro Álvarez Iragorri, activista en lo relativo a los derechos humanos ambientales, la educación ambiental y el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil vinculadas al movimiento ambientalista. Su tema será Derechos Humanos y Diversidad Biológica, retos para un país en crisis continua. Es así que los esperamos a todos y los invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales a través de las etiquetas Somos Gestión Cultural UCB y Cultura Post Pandemia UCB. Gracias a todos, gracias doctor Martinel, y seguimos trabajando y preparándonos. Feliz día para todos.